Bueno, Sexto, estamos aquí con un quinto video para hacer esta lectura comentada de el relato de Esteban Echeverría, El Matadero. Y habíamos llegado hasta este párrafo. En efecto, el 16º día de la Eucaristía, víspera del Día de Dolores, entronado por el paso de Burgos al Matadero del Alto una tropa de 50 novillos, muy poca para la cantidad, porque nosotros nos adelanta un poquito en unas líneas más adelante, que era una población acostumbrada a consumir entre 250 y 300 piezas de carne por día. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Fíjense este párrafo en el que nosotros resaltamos una posición directa del autor con respecto a su visión o la visión de un grupo de jóvenes intelectuales de la época en relación al federalismo. Les vuelvo a recordar, seguramente ya lo dije en varios videos, que Esteban Echeverría no es un unitario, sino que es de una clase de jóvenes intelectuales que se manifiesta en contra de la forma de organización federal, de la postura federal de la formación del país, pero tampoco está del lado de la postura unitaria. Pero la forma de manifestarse de los unitarios sí los identifica un poco más a esta clase que termina exiliada de la Argentina por sus escritos. La literatura en ese momento cumplía más fines políticos que literarios y servía más como una herramienta de lucha y de denuncia que como la construcción del arte a través el arte por el arte, como se verá en el siglo XX en las vanguardias. Entonces, resaltemos esto. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y del gobierno. O sea, la manipulación de estas dos instituciones en relación a los ciudadanos. Quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Habíamos hablado, y si no se los comenté en el video anterior, porque por ahí grabo tantos videos que ya me voy perdiendo, de cómo esta frase después se va a repetir, o cómo es tan cíclica la historia, en el que esto que él dice en el año 1830 y, como lo anuncia al inicio del relato, se va a repetir más de 100 años después con los golpes de Estado que se van a dar en el siglo XX. Así era poco más o menos en los felices tiempos de nuestros beatos santos abuelos, que por desgracia, acuérdense que ese desgracia es irónico, que por desgracia, irónicamente lo dice, vino a turbar la Revolución de Mayo. El grupo de jóvenes intelectuales al que él pertenece va a ser un grupo que va a resaltar los valores de aquella Revolución de Mayo de 1810. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradoras y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Y acá empieza a mostrarnos el cuadro, la reproducción del lenguaje propio de esta clase social que irónicamente retoma en su relato. Y vamos a tener una oposición de lenguajes, por un lado la de los federales y por el otro lado un personaje unitario que va a aparecer al final en el último núcleo narrativo de este cuento. Ricardo Piglia nos va a hablar justamente de un análisis del lenguaje desde el punto de vista de la violencia en este relato. Chica pero gorda, exclamaban, ¡viva la Federación! ¡Viva el restaurador! Porque han de saber los lectores, y acá tenemos otra alusión a quien está leyendo algo, muy similar a lo que Ernesto Sábato ustedes vieron en el túnel, hace a estar llamando siempre la atención del lector para mantenerlo activo en la historia.
porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin San Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada algarabía y la algazara precursora de abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Volvemos a retomar el tema de qué clase y cuál era la actividad económica que realizaba Rosas. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole en voces su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga, rinforzando sobre el mismo tema, y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y autores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, recordemos que es el restaurador de las leyes, así se lo conoce en la historia, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en Día Santo. Seguimos con esta ironía para construir una imagen, o la imagen que en este caso Echeverría quiere dar de la Federación y del restaurador. Siguió la matanza y en un cuarto de hora 49 novillos se hallaban tendidos en la playa del matadero, desollados uno, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria, que después vamos a tener nosotros un relato que va a hablar del proletariado, es decir, la clase que trabaja, la clase más pobre, que vive en los lugares más bajos de la ciudad de Buenos Aires y que trabaja en las fábricas posteriormente, por supuesto. Peculiar del Río de la Plata, pero para que el lector, y otra vez vuelve a esta alusión, a tocarnos a nosotros, pueda percibirlo a un golpe de ojo. Lo que intenta hacer Esteban Echeverría es armar un cuadro realista. Preciso es hacer un croquis de la localidad y va a tratar de que nosotros nos ubiquemos desde los ojos de quien observara la ubicación del lugar. El matadero de la Convalecencia o del Alto, cito en la esquina al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Esta playa con declive al sur está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge en tiempos de lluvia toda la sangraza seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el oeste está lo que llaman la casilla, edificio bajo de 3 piezas, de media agua con corredor al frente que da a la calle y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de Ñandubay, con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla, un lugar muy particular, y sobre todo en este relato, y lo vamos a ver en su avance y en el último núcleo narrativo, pero la casilla es el lugar que se relaciona el matadero con la forma de gobierno y la reproducción de la forma de gobierno nacional a la forma de gobierno del matadero, la casilla. Ubiquemos este lugar particular dentro del matadero. En la casilla se hace la recaudación de impuestos de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje del relato. Vamos a tener a Mata 7, que es el carnicero, vamos a tener al juez del matadero, que trabaja en la casilla. Personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república, es decir, una reproducción de la República Mayor,
por delegación del restaurador, o sea que tiene orden y poder directo del restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos. El rojo es un color muy particular, el rojo es el color que representa a la federación. Todos usaban la divisa punzó, que era una banda en el brazo, y luto en el sombrero, es decir, una cinta negra por la muerte de la heroína, que vamos a ver, la esposa del restaurador. ¡Viva la federación! ¡Viva el restaurador y la heroína, doña Encarnación Escurra! Viuda, o sea, esposa del restaurador, ya muerta, patrona de los carniceros. ¡Mueran los salvajes unitarios! Letreros muy significativos, símbolos de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores, y nos vuelve a llamar a nosotros, pero algunos lectores no sabrán que tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes ya muerta la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Es el caso que en un aniversario de aquella memorable hazaña de la Mazorca, y anotémonos qué es la Mazorca, es el grupo represor del restaurador, el que se encargaba de callar a los revolucionarios, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla La Heroína, banquete a que concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí en presencia de un gran concurso ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla donde estará hasta que lo borre la mano del tiempo. Además de hacer este croquis y este recorrido por la historia argentina, Esteban Echeverría nos pone algunas notas literarias y poéticas muy estéticas dentro del relato, como este recuerdo, allí estará hasta que lo borre la mano del tiempo, esta imagen de lo perdurable o lo que en realidad va a perdurar hasta que el tiempo lo deje vivir. Leemos un párrafo más para terminar este quinto video. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas. Fíjense que no dice personas, dice figuras humanas. O sea, una figura que parecía humana, de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero, con el cuchillo en la mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embardunado de sangre. A sus espaldas se rebullían caracoleando, fíjense que son movimientos con nombres en este caso el caracol no es un animal, pero es un... no voy a decir ni qué es, porque tampoco es un insecto y no me sale la palabra. Caracoleando, pero para que ustedes entiendan el movimiento, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas, achuradoras, nunca dice personas, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula. Fíjense la comparación entre la arpía, esta imagen en la literatura del horrendo de las fábulas, y entremezclados con ella algunos enormes mastines, un tipo de perro, olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. 40 y tantas carretas toldadas con negruzcos y pelados cueros, fíjense la degradación del lugar, se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento cruzaban por entre ellas al tranco,
o reclinados sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos, al paso que más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor de la carne, revoloteaban, cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero, y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza. Sangre, barro, los carniceros desnudos, pelo largo, sangre empadurnada, gaviotas, ratas, perros, mujeres negras, arpías y achuradoras, 200 personas en ese lodazal. Esa es la imagen que tenemos que ir construyendo, porque en sí el relato sucede dentro de este matadero. Así que vamos ubicando el rectángulo, el barro, la sangre, la matanza, la clase proletaria trabajando, la casilla con la figura del juez, las inscripciones en las paredes blancas descascaradas. Este cuadro realista que quiere armar el autor para que los lectores tengamos una imagen mental de lo que él está construyendo, en lo que él consideró un mundo ficcional y por lo tanto fue un relato que no publicó. Fin de este quinto video, nos vemos en el sexto con esta lectura súper apasionante del matadero.